Más sanos que una pera. Tu programa de salud en Eñe Radio, con Luis Cabezas Vallejo, enfermero del Centro de Salud de Villarrubia de los Ojos, quien nos acercará a todos los temas relacionados con la salud a los vecinos del pueblo. Además, contaremos con la opinión de grandes especialistas y profesionales. Eñe Radio, la radio que te cuida. La brisa y el mar me llevan a ti, como en otros tiempos cuando fui feliz. La misma ilusión, el mismo sentir, tu mano y mi mano y un mismo latir. Hoy todo es posible, hoy puedo cambiar los mil colores y formas de hablar. Hoy no necesito abrir el reloj, la paz se acercaba, escucha mi voz. Hola amigos y amigas de Eñe Radio, la radio de Villarrubia de los Ojos. Un día más acudimos a nuestra cita activista en temas de salud que te interesan y que te van a acompañar durante los próximos minutos, en los que vamos a ofrecer temas de actualidad en salud personal y salud pública, y un poco de música de la mano de Títeres del Destino, que hoy nos acompaña con la canción Hoy es el momento. Es la canción que nos va a acompañar a lo largo de nuestro programa. Pues hoy es el momento de presentaros a dos personas que van a representar, dos invitados que representan a la Asociación Local de Donantes de Sangre. Nos acompañan don Francisco y don Pablo, que dicen que no les diga don, pero para mí sí les digo don porque son ciudadanos de primera categoría y hay que llamarles de don. Van a representar a los miembros, ya digo, de nuestra hermandad de donantes de sangre y que ya han salvado muchas vidas a través de sus donaciones. Don Francisco es a día de hoy el número 1 en donaciones y tiempo de permanencia, con 44 donaciones y muchos años a su espalda participando, colaborando y ayudando a que esta hermandad de donantes siga para adelante. Don Pablo es a día de hoy el donante más noble, es el último que se ha incorporado a esta hermandad, se ha tirado no a la piscina, sino a la camilla que una enfermera o un enfermero le ha recibido para hacerle la extracción de sangre en su vena mediana basílica, mediana cefálica, que es donde se suele coger, para coger esa cantidad de sangre tan preciada y tan necesaria. La sangre es un tejido, no es un líquido especial que no se puede fabricar y que solo se puede donar. Bienvenidos a los dos. Es para mí un honor que nos acompañéis a nuestro programa de Más sanos que una pera para hablar de regalar vida, de donar sangre, ese tejido tan necesario que no se puede fabricar. En el control de sonido se encuentra Silvio. Buenas tardes, Silvio, siempre dispuesto. Hola, buenas tardes. Y el que les habla, Luis Cabezas. Bueno, pues nuestra intención para el programa de hoy es estrujar vuestro noble y generoso corazón con el espíritu solidario que aún nos queda de estas Navidades pasadas y animaos a salvar vidas. Sí, así de grande, salvar vidas. Podéis hacer un curso de reanimación cardiopulmonar básico, o podéis estudiar una titulación de Ciencias de la Salud, o también podéis escuchar nuestro programa donde os vamos a dar motivos para haceros donantes de sangre. Ser donante de sangre es salvar vida. Hoy os voy a dar 20 razones para ser donante en este año 2022. ¿Tú por qué donas sangre? A ver, dinos, tú que eres el más noble de la organización, Pablo, ¿por qué te animaste a donar sangre? Pues la verdad es que ya en mi familia somos donantes de sangre, especialmente mi padre y mi hermano llevan ya varios años donando sangre. Y mi madre, la pobre no puede donar porque, ha tenido algún que otro problema, a lo mejor por peso y por otras razones no ha podido ser tan ávida a la hora de donar. Pero es algo que siempre he pensado que con muy poco esfuerzo de nuestra parte se pueden ayudar a salvar muchas vidas. Como has dicho, no es un tejido que se pueda... no es un líquido que se... Es un tejido. Es un tejido, vale. Realmente la sangre es un tejido, es muy especial. No es un tejido que se pueda fabricar. Entonces, sobre todo cuando hay
algún tipo de accidente, algún tipo de cualquier ocurrencia que haga que se necesite sangre para donar o incluso para propias operaciones, Sí. Pues me parece que con muy poco esfuerzo de nuestra parte, que simplemente es eso, tumbarnos en una camilla y además te dan de comer y de beber, se puede ayudar a hacer mucho bien. Pues muchísimas gracias, Pablo. Estoy seguro de que... ¿Qué sensación te dio la primera vez que donaste sangre? Aunque tú ya dices que ya para ti era algo familiar, ¿no? Fijaos qué manera de introducir a Pablo en el mundo de los donantes de sangre, el acudir a donar con nuestra familia, con nuestros hijos, para normalizar una situación que puede resultar fría o desagradable en algún aspecto, pero el hecho de acompañar a la familia y estar ahí y ver que es algo, se podría decir, caluroso de alguna manera. Cuéntanos, Pablo. Pues la verdad, al principio estaba muy nervioso porque era la primera vez que iba a donar sangre, no sabía muy bien el proceso que había que seguir, pero al fin y al cabo es algo muy sencillo. Pude ir con mi padre, que tuve la suerte de que me acompañara, así como me acompaña en tantas otras cosas, y la verdad, pues lo único que puedo decir es que un pinchazo, la enfermera en este caso, súper maja, tranquilamente hablando, preocupada por mí, ten cuidado, es la primera vez que donas sangre, no vaya a ser que te marees, cómo te encuentras, te dan miedo las agujas, todas estas cosas. Y la verdad muy a gusto y como en casa, además con la sensación de estar haciendo algo bueno. Cada uno de nosotros tenemos nuestra razón. Si aún no tienes la tuya, te vamos a dar unas cuantas razones para ser donante en este año 2022 recién estrenado. Hoy es el momento, por eso elegí este título, porque no debemos dejarlo para luego. Salvar vidas, ayudar a la gente, podemos empezar a hacerlo hoy mismo. Pues sí, cada uno tenemos nuestra razón. Si aún no tienes la tuya, te lo digo. Pues mira, te voy a dar una, por ejemplo. Pues porque cuando donas sangre contribuyes a salvar 3 vidas. 3 vidas, ya que al llegar al centro de transfusión, la bolsa es dividida en 3 componentes. Unos son los hematíes, que son los glóbulos rojos. Otro componente es el plasma. Y otro componente son las plaquetas, que se transfundirán a cada paciente en función de sus necesidades. Tenemos que tener también en cuenta que cuando se dona sangre, la sangre es un tejido vivo que también tiene una fecha de caducidad muy corta. Por ejemplo, las plaquetas duran solamente 5 días. Con lo cual, pues hace falta donaciones, porque es que las plaquetas que donó Pablo el otro día, pues si no se administraron, pues ya ha tenido fecha de caducidad. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una vida de 42 días. El plasma tiene más vida, tiene vida más larga. Pero bueno, pues tiene su fecha de caducidad. O sea que tiene que haber una organización grande de donantes para que las necesidades se puedan satisfacer en todos los centros hospitalarios. Otra razón que os puedo dar, pues porque sabemos que cuando podemos llegar a necesitarla, no sabemos cuándo podemos llegar a necesitarla nosotros o nuestros familiares, y todos deseamos que, llegado ese caso, haya sangre preparada para ser transfundida en el hospital. Otra razón puede ser, pues porque es tradición familiar, como en el caso de Pablo, y ya desde la infancia él ha visto cómo sus parientes han donado sangre. Paco, tú sabes, ¿tú qué sensaciones tienes? Porque, claro, las sensaciones de Pablo son diferentes, como donante un poco novel y persona joven. Tú, ya que llevas mucho tiempo, mucho recorrido, has estado muchas veces en ese sitio, ¿qué nos podías transmitir de positivo? No sé si habrá algo de negativo. En tu vivencia, ¿qué te llevas en la mochila? ¿Tú lo recomendarías? Por supuesto, o sea, hay una cosa que es muy clara, que como bien ha dicho Pablo, es una cosa que no cuesta apenas esfuerzo y tienes una razón muy importante, es dar vida. Eso es lo más importante. Y además es una vida, dar vida de una forma anónima. O sea, tú no sabes a quién se la vas a dar. No es la razón de que hayas tenido un accidente o algún familiar le haya hecho falta, que puede ser una de las razones para donar, pero en mi caso no es ese. En mi caso es la razón para donar es, bueno, quiero ser un poco cristiano
y entonces me hace ir y dar algo de mí para los demás. Y esa es la sensación, pues una sensación de gusto, de estar a gusto contigo mismo, de darlo. Luego también esa razón familiar, al final lo vas transmitiendo. Puedo decir que mis 3 hijos son donantes, en más o menos asiduidad, pero son donantes. Mi mujer es donante. ¿Qué quiere decir? Que más o menos pues en la familia lo vas transmitiendo poco a poco, se va transmitiendo, y es un valor muy importante, un valor de dar a los demás sin pedir nada a cambio, que es lo más importante. Esa es la sensación. De alguna manera los que viven contigo y te han ido imitando, ¿tú fuiste el primero que empezó en casa a donar sangre? ¿O fuiste tú? Mi mujer también ya prácticamente fuimos a la par. La razón de que a lo mejor tenga alguna donación menos puede ser porque como las mujeres donan 3 veces al año, mientras que los hombres podemos donar 4, puede ser que a lo mejor tenga alguna menos, que tampoco, sí, pero muy poca. O sea, lo hicimos de una forma en pareja, prácticamente. Sí. Fíjate de qué manera incluso hay esa imitación de los hijos a los padres, que incluso hay hijos que han celebrado, hoy hablando con la doctora Pilar Muñoz Balbuena, que es la jefe de servicio de ahí del hospital de la unidad de donaciones, hablaba que hay chicos y chicas que han celebrado sus 18 cumpleaños, su mayoría de edad, porque es una de los criterios que se utilizan para donar sangre, ser mayor de edad, y han celebrado sus 18 cumpleaños en ese mismo día del cumpleaños donando sangre. Fíjate tú si han visto algo bonito en sus padres, en sus progenitores, que ellos también lo han querido hacer. Pues celebrar los 18 años. Los dos habéis utilizado la palabra accidentes. En cuanto a las causas que un poco se nos vienen a la cabeza de que puede hacer falta sangre. Debemos saber también, y lo vamos a hablar en este programa, que ahora mismo la utilidad mayor que se da en los hospitales, por ejemplo, de nuestra provincia, es para tratamientos oncológicos. Los tratamientos con quimioterapia, con radioterapia del cáncer, que es una enfermedad que convive con nosotros, pues rara es la persona que no tiene algún familiar, algún conocido o algún amigo que está luchando contra esta enfermedad. Pues los tratamientos de quimioterapia y radioterapia pues aflojan mucho la médula ósea, que es la que produce las células sanguíneas, entonces necesitan muchísimas transfusiones de sangre para poder completar los tratamientos y para poder luchar contra esta terrible enfermedad. La sangre, como ya hemos dicho, es un tejido que no se puede fabricar, y por eso nos necesitamos unos a los otros. Otra nueva vida llegará. Hoy es el momento. Pues datos que os puedo ir dando para también animaros a formar parte de esta maravillosa familia. Pues 1 de cada 10 personas admitidas en un hospital necesitará sangre. 1 de cada 2 personas residentes en España necesitará sangre alguna vez en su vida. Otro motivo que os puedo dar, pues porque un enfermo de leucemia puede necesitar, como ya os he dicho antes, un enfermo de leucemia es un enfermo oncológico, está catalogado dentro de este tipo de enfermedades, y puede necesitar hasta 200 bolsas de sangre. Un parto que se complica puede necesitar hasta 10 bolsas de sangre. O un trasplante de hígado puede necesitar entre 20 y 200 bolsas de sangre. Hace falta mucha sangre. Cuando en el entorno de donación de sangre no solo se cuida al que va a recibir la sangre, también se cuida mucho y muy de cerca al donante. Es una prioridad para los equipos de donantes estar muy al tanto de cuál es su estado de salud, de manera que cuando vais a donar sangre, a ti te llamó la atención que te hacen un análisis, te hacen una serie de controles. ¿Te recuerdas, Pablo? Sí. La verdad es que también se preocupan un poco por
por lo que has hecho en estos últimos meses, cosas como si te has podido infectar de alguna enfermedad que sea de transmisión sanguínea. Y la verdad es que no fue un papeleo muy severo, fue algo, la verdad es que un control necesario. Un control para ver tu estado de salud, ¿verdad? Sí, y asegurarte pues de que no le vas a dar ninguna enfermedad a quien le dones sangre, por supuesto, que no sea peligrosa tu donación. Sí. Antes de empezar el programa estábamos hablando de la posibilidad de transmitir el coronavirus por la sangre. Pues eso se sabe a través de múltiples estudios que se han hecho, que no se transmite, esta enfermedad no se transmite por la sangre. Pero sí que es verdad que al principio no se tenía muy claro, se han hecho muchos estudios y se ha visto que no. Sí que es verdad que una persona que esté, por ejemplo, con la infección del coronavirus, pues debe guardar los plazos de aislamiento y los plazos que van un poco estableciéndose según los criterios que se conocen en el momento, para poder, de manera que si una persona está aislada, por supuesto no puede ir a donar sangre porque debe estar en su casa para evitar el contagio. Pero el contagio no se produce por la sangre. Luego también las personas que donan sangre, en el historial ese que ha dicho Pablo, que se les pregunta sobre todo enfermedades que hayan podido padecer de transmisión sanguínea, como son las hepatitis, los VIH. Ahora mismo se hace una parte de la sangre que se saca, como 40 mililitros, se utilizan exclusivamente para mirar el estado de salud de la persona. Si tiene se miran test de hepatitis B, C, VIH, enfermedades infectocontagiosas por vía sanguínea, para que, en fin, la sangre debe tener una calidad, la donación debe ser algo seguro y de mucha calidad. Este criterio también, desde que se empezó a donar sangre hasta actualmente, ha ido mejorando y ha ido subiendo los criterios de calidad y de seguridad, tanto para el que va a recibir como para el donante, han ido subiendo cada vez más. ¿Por qué? No se pretende que las personas donen más de lo que, una cantidad grande que les pueda afectar a su salud. Al donante hay que cuidarlo, por eso vuelvo a decir una vez más que necesitamos una hermandad de mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, porque siempre es fácil que fallen unos, pues por enfermedades, porque se encuentran con algún tratamiento médico que en ese momento no deben donar, o mujeres, por ejemplo, que puedan tener algo de anemia, mujeres que están en situaciones de embarazo. Entonces hay muchas situaciones en las que, una persona que se mete en la organización de donantes de sangre no puede estar donando los hombres 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año siempre. Esto normalmente no ocurre así, porque es difícil que uno mantenga un super nivel de super salud a lo largo de toda su vida. Pero bueno, los criterios que sí sabemos que se controlan, los más básicos, son ser mayor de edad, ¿no? Pesar más de 50 kilos, y luego pues, también otra cosa que se mira mucho es se hace un pequeño test, un análisis de sangre, se llama lo que es la hemoglobina, se mira la hemoglobina cómo está, que es un poco el hematocrito en la sangre, que es el nivel de concentración de glóbulos rojos en la sangre, que si está por debajo de 12,5 en mujeres o de 13,5 en los hombres, pues uno no está en ese momento para donar. O si, por ejemplo, también te toman la tensión, ¿no es así, Paco? Sí, si te toman la tensión, si la tienes, si no la tienes compensada, pues no donas, por propia salud del donante, lo hacen por eso, no. Si tienes la tensión muy alta, no puedes donar. A mí alguna vez no he podido donar por eso. Que son rígidos en ese aspecto, no por el hecho de que tengas que donar, que necesiten las donaciones, no por ese hecho te permiten donar si no estás en plena facultades físicas, por así decirlo. Claro. Tienes que estar en un estado de salud buenísimo y equilibrado para que no... que el espíritu solidario es el que un poco corta el aire en una sala de donación, pero el espíritu de la seguridad y de la calidad en esa donación es la que un poco
tienen en la cabeza los profesionales que están llevando ese servicio. Pues sí, un motivo para donar es que es una forma también un poco de chequear con regularidad los niveles de hemoglobina y de tensión que tenemos. Y no es el objetivo perseguido al donar sangre, pues la donación es el fin en sí misma, pero muchos donantes han descubierto que deben revisar su salud al intentar donar sangre. Hoy es el momento de partir, hoy es el momento de empezar, otra nueva vida llegará. Pues aquí en Ciudad Real diariamente se transfunden entre 100 y 150 bolsas de sangre en la provincia de Ciudad Real. Estamos hablando del Hospital de Ciudad Real, Hospital de Valdepeñas, Hospital de Alcázar de San Juan, Hospital de Tomelloso. Pero hay mucho movimiento, entre 100 y 100 bolsas de sangre diariamente. Ya digo que las bolsas no son siempre bolsa de sangre, sino que hay lo que se llaman concentrados de hematíes o concentrados de plaquetas o plasma. Hay otra forma de hacer ahora donaciones de sangre, la técnica avanza, que es una barbaridad, que es lo que se llama la plasmaféresis. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la plasmaféresis? Bueno, pues la plasmaféresis es una manera de donar sangre en la cual, os lo voy a explicar así rapidito, realmente no te sacan 400 centímetros de sangre, sino que te ponen, es como si te pusieran en un aparato de hemodiálisis. De manera que te sacan sangre, la sangre pasa por un aparato, que es el aparato de eféresis, que hace un centrífugo, coge las células que nos hacen falta, por ejemplo plaquetas, por ejemplo glóbulos rojos, y el resto te lo vuelva a transfundir por el otro brazo. O sea, solo te sacan la parte de sangre que es necesaria. O por ejemplo, si solo sacan plasma y te dejan las plaquetas y te dejan los glóbulos rojos, si solo sacan plasma, incluso en esta situación se podría donar más veces sangre. Se podría donar hasta 10 y 12 veces sangre donando solo plasma, porque el plasma se recupera muy deprisa. Por ejemplo, los glóbulos rojos no, la médula tarda más en... Pero son otras formas que se están buscando de donación más especializadas, y posiblemente aquí en Villarrubia, dentro de unos años no muy lejos, empezaremos a ver aparatos de plasmaféresis con el objeto de sacar solo lo que pueda interesar en un momento determinado según las necesidades de los hospitales de referencia. Incluso con eso haciendo que pudiera incluso haber más donaciones a lo largo del año. Pues ya digo, chequear la salud. Pues otro motivo que os puedo dar es porque todo el proceso de donación, incluido el reposo, no dura más de 30 minutos. Está poco tiempo ahí en el centro donde se hace la donación. Aquí en Villarrubia, ¿dónde se hace ahora, Paco? Ahora Cuéntanos. se hace en el Salón de Usos Múltiples. Se hacía en el centro médico, pero ahora con la pandemia, para tener un espacio mucho más amplio y para que pueda guardarse más la distancia entre camilla y camilla y la gente, ahora se hace en el Salón de Usos Múltiples, que la verdad te da también mucha más seguridad, o sea, en estos tiempos ahora. ¿Y tú cómo te enteras que van a venir los de los donantes para que vayas ahí y te organices un poco? Hay dos formas. Una es, mandan una carta a todos los donantes, y otra es que si tienen el móvil, te mandan un SMS para decirte el día que son las donaciones. Sí. Se están utilizando ya las nuevas tecnologías, sí, la supuesto. rapidez. Y es una cosa que te lo preguntan además, y ya cada vez más pues se tiende a que no sea la carta, sino que te lo manden a través del móvil, porque es mucho más ligero y menos costoso también. ¿Sabéis cuál es la próxima convocatoria que va a haber aquí en el Salón de Usos Múltiples, aquí en Villarrubia? 16, 17 y 18 de este mes. O sea, la semana No, que 16 no, perdón, 18, 19 y 20 me parece. La semana que viene. La semana que viene. Pues si alguno piensa que hoy es el momento o la semana que viene va a ser el momento,
después de escuchar el programa, ojalá a alguien pues le cale este mensaje y diga, venga, pues lo voy a hacer. Tengo el corazón todavía de Navidad, solidario, aunque no me haya tocado la lotería, pero como estoy más sano que una pera, voy a salvar vidas. Es que no hace falta darle muchas vueltas, es algo buenísimo y beneficioso. Otra cosa que es buena por el hecho de ser donante, pues es un ser sociable, una persona sociable, sensible, optimista, vital. Ser donante dice mucho de ti. Sea cual sea tu motivación, nosotros te vamos a dar las gracias siempre por ser donante. En nuestro país, en España, la donación de sangre es voluntaria, altruista y anónima, como ha dicho muy bien Paco. Gracias a la solidaridad ciudadana se cubren las necesidades de derivados sanguíneos en todos los hospitales. En la Comunidad de Madrid se requieren alrededor de 900 donaciones diarias. Aquí hemos dicho solo en el entorno nuestro, estamos hablando de diariamente entre 100 y 150. España es un país autosuficiente en donaciones de sangre, porque hay mucha gente que dona sangre, pero eso no nos debe hacer quedarnos tranquilos diciendo, bueno, como hay muchos donantes, pues yo la verdad que no, pues no. Lo que tenemos que hacer es pensar que debemos formar parte de esa familia de donantes. Los hemoderivados procedentes de estas donaciones se dirigen principalmente a personas que tienen que someterse a tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas. Todos hemos oído hablar de prótesis de cadera, prótesis de rodilla que se están poniendo a diario en conocidos y familiares y amigos nuestros. Esas intervenciones de hueso grande son intervenciones que son muy cruentas, que siempre se pierde mucha sangre y siempre se tiene preparada sangre. Los embarazos, los partos siempre se tienen preparados, las cesáreas siempre se tiene preparado. Pero donde más se gasta sangre son los tratamientos oncológicos. También enfermedades crónicas y en los trasplantes también se utiliza mucha sangre. Y también, por supuesto, para las anemias, para tratamientos de anemias. ¿Cuál es el perfil de los donantes de sangre en España? Pues hay de todo. Tenemos gente de 26 años y gente hasta 60. ¿Hasta qué edad se puede donar, Paco? Me parece que es hasta los 65, tampoco es una cosa sí. que, vamos, me preocupará cuando me digan que ya no puedo. Sí. Sin más, mientras esté bien, pues me imagino que la gente sigue donando. Oye, me he enterado, Pablo, de que tú has estado por ahí en el extranjero un año o algún tiempo más. ¿Has visto un poco? ¿Nos podrías decir algo de cómo ese espíritu si existe por ahí en otros países o tú has oído algo? A ver, la verdad es que yo cuando he vivido en el extranjero no he donado sangre nunca, pero ahora que lo mencionas, cuando vivía en Tokio sí recuerdo de ver algún que otro puesto para donar sangre, porque por suerte no he tenido tampoco que ir a ningún hospital ni he tenido ningún tipo de problema de salud. Pero sí en ciertos sí que en ciertas partes muy transitadas, que están muy a la mano de todo el mundo, sobre todo en una ciudad como sigue siendo Tokio, sí he visto algún que otro puesto para donar sangre y la verdad es que sí me llamó mucho la atención, aunque no sé cuál es la cultura a la hora de donar sangre, no sé cuál es la visión en este caso de los japoneses o de cualquier otro país. Sí creo que es algo muy necesario. Y quería preguntar, acabas de mencionar que España es un país autosuficiente a la hora de donar sangre. Sí. Y es algo muy interesante. No sé si hay algún país que no sea autosuficiente. Sí, hay muchos países que no son autosuficientes. Los países ricos, según informes de la Organización Mundial de la Salud, te voy a dar unos datos que pone, por ejemplo, por tramos de edad, la mayoría de la gente que dona sangre está entre los 30 y los 45 años. Y hay un tramo de edad muy interesante donde hay que hacer un trabajo de animar a la gente que es de 18 a 30 años. Eso es estratégico. Luego, por ejemplo, en los países que no son autosuficientes, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud,
el 42% de los 117,4 millones de unidades de sangre que se extraen en el mundo se donan en los países de altos ingresos, donde vive el 16% de la población del planeta. Los países más pobres, de ingresos bajos, el 52% de las transfusiones se realizan en niños menores de 5 años, mientras que en los países de ingresos altos, los países más transfundidos son los mayores de 65 años. Las necesidades y el sistema sanitario y las necesidades en salud son diferentes. En los países de ingresos más altos hay más donaciones y suelen ser para personas mayores porque también la esperanza de vida es más larga. Y en cambio en los países más pobres y de ingresos más bajos, por ejemplo en África, pues hay mucha enfermedad infectocontagiosa en niños, mucho problema en niños, y es donde más se están realizando trasplantes de sangre. En este caso sí, se podría hablar que es un trasplante, es una donación, es un trasplante de sangre. La tasa de donación de sangre por cada 1000 personas es de 32,6 en los países de ingresos altos y de 15,1 en los países de ingresos más bajos. Bueno, son diferencias de datos, pero por ejemplo he dicho que en España es autosuficiente. España es autosuficiente en plaquetas y en glóbulos rojos, en hematías, que hemos dicho que uno de los problemas también es que luego tienen una fecha de caducidad muy corta. Las plaquetas en 5 días ya caducan y los glóbulos rojos en 42 días. Y donde estamos un poco más justitos es en plasma, que también se usa mucho para reponer niveles de sangre. Por eso ahora se está desarrollando mucho aquí en España y en todos los sitios, porque es una necesidad en los países de todo tipo, lo que hemos dicho antes, la plasmaféresis, que es esa forma que se va a ir implantando poco a poco, que es que te sacan sangre, es como si en el aparato de eféresis tiene un filtro donde se queda con lo que le hace falta, con lo que puede ser seguramente, que por ejemplo el plasma, y te devuelve los glóbulos rojos y las plaquetas que puede ser que a lo mejor hagan menos falta. Ahora mismo hay una necesidad más importante por los tratamientos que se hacen también de plasma. Hay ahora otra cosa que se ha hecho aquí en el servicio del equipo de la doctora Pilar Muñoz Balbuena, Elena Madrigal, el equipo de donación de aquí de Ciudad Real, del hospital de Ciudad Real, que es el que un poco lleva toda la donación de todos los hospitales de la provincia, que han estado formando parte de un estudio, porque hemos hablado antes del COVID, y aquí lo que han hecho ellos ha sido hacer un análisis y un estudio y un seguimiento de lo que han llamado el plasma hiperinmune para COVID. Han estado buscando precisamente en gente que ha pasado al principio, gente que pasó la enfermedad y que tenía antígenos, tenía anticuerpos, tenía inmunoglobulinas de defensa, y se hizo extracción de estas inmunoglobulinas para usarlas como tratamiento para gente que tenía el coronavirus. Esto se ha hecho también aquí en Ciudad Real. Sé que ha sido uno de los hospitales que ha formado parte de este estudio, pero tampoco les puedo decir en este momento conclusiones de este tipo de tratamiento, porque saben ustedes que se han probado muchísimas cosas y se seguirán probando, pero a día de hoy lo que ha mostrado mayores resultados, como todos ustedes conocen, son las vacunas, que es donde todos los gobiernos y todos los sistemas sanitarios de todos los países del mundo están poniendo todo su peso y todo su esfuerzo en vacunar a la población para mejorar, porque los otros tratamientos se han probado, pero han sido, pues no se ha llegado a lo que se esperaba. Las estrellas marcan mi lugar. Hoy es el momento de partir. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Gracias por escucharnos y me despido de vosotros hasta el próximo programa con esta canción de Hoy es el momento. Paco me va a decir pues algo que tiene en la cabeza o en el corazón, porque quería compartirlo con nosotros. Vamos a ver, yo en primer lugar lo primero que quiero decir son las fechas exactas de donación. Es el día 17, 18 y 19.
desde las 6 de la tarde a las 21 horas, a las 9 de la noche, en el Salón de Usos Múltiples. Yo lo que quiero es animar a todo el mundo a que se haga donante de sangre. Donar sangre es donar vida, es regalar la vida. Y es una cosa que a ti, a cualquiera, a unos le puede suponer un poco más de esfuerzo, a otros menos, pero realmente no te quita nada, te da. Porque además renovar la sangre también es bueno para ti. O sea, no solo es beneficioso el que tú das sangre, sino que esa sangre que tú renuevas es mejor. Por lo tanto, desde aquí aprovecho para animar a todo el mundo, a todo el que así lo vea conveniente, que se haga donante de sangre. Nada más, que eso es lo que quería decir. Oye, Pablo, ¿qué tal está el bocadillo que dan? Está buenísimo. ¿De qué te lo cogiste? No me acuerdo, la verdad. ¿No te acuerdas? No era el objetivo de donar sangre, aunque lo haya mencionado al principio. Bueno. Pero ahora, esta semana que viene, cuando vuelva a ir ya por mi segundo donación, pues tendré más cuidado con el bocadillo que escojo. Sí. Sí. Bueno, pues la verdad que viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien porque no sé si es algo un poco psicológico, pero el hecho de... Luego también compartes ese momento. Es como que alargas ese momento, porque ya no es solo el donar sangre, sino que además, tal y como lo hacemos aquí en Villarrubia, es que es como algo familiar, es como un acto social que se comparte, el llegar, el rellenar el cuestionario de salud, el comerse el bocadillo, Sí, el estar ahí apretándose, oye, cuidado que se te está saliendo la sangre, cuidado que... Y es que se crea pues lo que realmente es una familia. Es un buen momento. El momento del bocadillo realmente aprovechas para hablar con los del lado, que a lo mejor es gente que le has visto, somos gente del pueblo, pero que no hablas con ellos habitualmente. Y es un buen momento en el cual aprovechas pues para comentar ciertas cosas que a lo mejor no lo haces nunca con esa gente. Es algo bonito. ¿Tú te acuerdas, Paco, la primera vez que donaste sangre? ¿Por qué fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Es que no lo recuerdo. ¿Fue en la Mili, puede ser? No, ¿No? fue aquí. Fue en aquí en Villarrubia. Fue en Villarrubia. Y yo creo que estaba donde está ahora la Global Caja, me parece. Hace muchos años yo de pequeño veo donde estaba ahora el juzgado, ¿puede ser? Que ha habido muchos sitios. Ha habido muchos sitios. Ha habido claro. muchos sitios, se ha Sí. cambiado en muchos sitios. Entonces, pues realmente no recuerdo la primera vez. No lo recuerdo, o sea, ¿para qué voy a...? Sí. Pero Yo recuerdo... suena que era ahí, me suena que era ahí. Sí. Yo hoy voy a contar un poco una intimidad. Bueno, yo la primera vez que doné sangre, me da un poco pudor decirlo, pero es que es verdad, fue así. Yo en mi entorno no sabía, no había gente, o yo no vivía esa experiencia, nunca lo pensé, pero estando en el servicio militar, pues ahí se decía que si donabas sangre te daban un día libre. Era algo, pero bueno, era una manera de engancharte. Entonces yo recuerdo, ya era enfermero, cuando yo doné la primera vez sangre, y fue el motivo que me llevó un poco a eso, era para coger ese día libre, que luego al final, como estaba ahí en Cartagena en el Hospital Naval, pues realmente el día libre no sé qué haría, porque no era decir que me voy a venir al pueblo, porque estaba muy lejos y no sé. Pero luego, después de donar sangre y ver que realmente era algo, que no era algo, no lo había pasado mal, no me había dolido mucho, no me había mareado, pues todas esas cosas que puedes pensar al principio, pues empecé a sentirme mal en el sentido de que me dio como mono decir, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan mala persona de donar sangre egoístamente por un día libre en el servicio militar, cuando lo que mueve todo esto es el espíritu solidario? Y aquella idea me fue comiendo la cabeza, y a los 3 meses he estado otra vez donando sangre. Y ya pues ha sido bueno, algunas veces no he podido donar porque mi estado de salud no me lo permitía, pero ya es algo pues muy bonito, como aquí hemos compartido. Y nada, pues despedimos el programa. Muchísimas gracias, Pablo, por venir. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí. Muchísimas gracias, Silvio, por ponernos tan buena música y controlarnos el sonido. Y hasta el próximo programa. ¡Feliz año 2022! ¡Hazte donante!
pablofilamento.com.